Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez a la distancia. José Ángel, ¿cómo estás? Todavía estoy contento, pero también estoy de alguna manera nostálgico porque antes, cuando teníamos un aniversario, celebrábamos, echábamos la casa por la ventana y la seguimos echando con todas las ganas, por supuesto, pero quiero decir esa manera presencial de celebrar que luego tuvimos muchos años y que de alguna manera extraño ahora que cumplimos 32 años del fin justifica los medios, Graciela. Así es, fíjate, yo también lo extraño. Siempre hacíamos un gran evento en donde invitábamos a los especialistas asiduos a este programa, a estudiantes de comunicación, a periodistas, comunicólogos, a nuestro público, a nuestras audiencias, como decimos ahora. Y bueno, era muy agradable encontrarnos presencialmente ahí, hacer un pequeño brindis, degustar algunos bocadillos, conocernos personalmente, ¿no? Claro. Muchas veces era de las partes más emocionantes conocer a la gente que nos escucha todas las semanas en nuestro programa. Sin embargo, bueno, pues ya saben, ¿no? Las condiciones de la pandemia nos tienen trabajando en casa y ahorita estas reuniones pues no se pueden hacer. Sin embargo, estamos muy contentos de cumplir 32 años de transmisiones ininterrumpidas en esta serie El fin justifica a los medios. Agradecemos a nuestras audiencias, agradecemos a todos los especialistas, a todas las especialistas que siempre nos dan la oportunidad de entrevistarlos, de compartir su conocimiento y que siguen este programa y que pues lo recomiendan también a sus alumnos para quienes dan clases en universidades y en escuelas de comunicación. Así que pues celebramos este aniversario junto con nuestras audiencias y pues les invitamos a escuchar este programa que hoy vamos a dedicar a un tema relacionado con la educación del periodismo, José Ángel. Exactamente, mi querida Graciela, pero antes de que vayamos directamente al tema, yo quiero felicitarte a ti por la persistencia en este ámbito importante, que ahora es muy importante. Hace 32 años nadie volteaba a ver a los medios de comunicación y tu perseverancia y tu disciplina, pues yo quisiera celebrarlas también. Y ahora sí, muchas gracias. Vámonos con lo que viene, que es la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Es la más antigua, es una de las escuelas que tiene mayor reconocimiento en la formación de periodistas en México. Desde 1949 que se fundó hasta la fecha, han egresado generaciones de periodistas que se incorporan cada año al ejercicio de la profesión en toda la diversidad de medios que existen, ¿no? Así es, como dices, bueno, nunca el periodismo había tenido transformaciones tan importantes como las que ha tenido en esta era digital, digamos, ¿no? Y los jóvenes estudiantes de periodismo, pues ahora cuentan con mayores oportunidades de participar y de proponer opciones para ejercer el periodismo de manera diferente, acordes a estas nuevas tecnologías, pero siempre con apego a los principios básicos del periodismo. Sí, principios que hay que recordar todo el tiempo. Pero entonces las inquietudes de las y los jóvenes periodistas de la Septién y también de los no tan jóvenes, hay que decirlo, dieron como resultado la semana pasada la organización de un foro digital sobre educación periodística, del cual les vamos a platicar en el programa de hoy. También vamos a ofrecerles, como siempre, Notimedios, con nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios.
Saludamos a todas las personas que nos escuchan al aire en algún lugar de la República Mexicana, del mundo vía internet, a quienes lo hacen a través de las emisoras que se hermanan a esta señal y a quienes escuchan el podcast que se puede descargar en nuestras redes sociales y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. No desespere, hemos tenido algunos problemillas ahí, la estación ha tenido algunos problemas, Graciela, pero pues siempre intentando solucionarlos con los recursos que se tienen a la mano. Así es, ojalá que esto se supere para el año que entra, tengamos el presupuesto necesario para actualizar nuestros equipos, renovarlos y poder darle a nuestras audiencias una señal de muy buena calidad. Pues les invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y ahora les presentamos Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en su gobierno se ha respetado la libertad de expresión y que ningún periodista ha sido perseguido o censurado. Esto en un nuevo spot que presentó rumbo a su tercer informe de gobierno. El mandatario señala que hoy en día hasta se insulta al presidente, pero no se reprime a nadie. Dice que ya no hay moches porque ahora el presupuesto se destina al pueblo. No obstante, la organización Artículo 19 informó que en el primer semestre del 2021 se registraron al menos 362 agresiones contra la prensa y destacó que la violencia contra el gremio prevalece en el país, así como la inacción del Estado. Un grupo de empresas periodísticas anunció la creación de la Alianza de Medios MX, una plataforma que busca defender la libertad de expresión y combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación en el país. Entre los medios que conforman esta alianza se encuentran los diarios Reforma, El Universal, El Economista, El Heraldo, así como la revista Proceso y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, entre algunos otros. En un desplegado, estos medios afirmaron no tener ninguna afiliación política ni partidista y tampoco pretender rivalizar con las organizaciones encargadas de defender la libertad de expresión en México. Dijeron que buscan armonizar los esfuerzos con los de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno para poder trabajar en una misma dirección. Por acusaciones de corrupción, la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Beatriz Adriana Urrea, fue citada a declarar ante un juez el próximo 17 de septiembre en el Reclusorio Sur. De acuerdo con autoridades de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, el citatorio indica que de no presentarse, Adriana Urrea será objeto de otras medidas precautorias. Además, recordaron que la lideresa del Sud Notimex está denunciada por presuntos actos de corrupción debido a que utilizó dinero del erario para su beneficio, así como recursos de la agencia para el programa Gira tus Finanzas, el cual conducía a ella y se transmitía desde la Bolsa Mexicana de Valores. También Adriana Urrea tiene varias denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y está acusada de ser coautora junto con su antecesor Conrado García y otros 10 ex empleados de la creación de una agencia paralela y de portales y programas personales en Internet en los que publicaban sin permiso información de la agencia. Tras este citatorio, el quinto tribunal colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México desechó por improcedente el recurso de queja que interpuso Adriana Urrea contra cualquier orden de aprehensión. Esto luego de que un juez federal le negara la suspensión definitiva para evitar su captura. Comunicación 2000, un concesionario con 2 canales de televisión abierta en San Luis Potosí, está en riesgo de apagar su señal principal en Canal 7 y un canal multiplexado que dan cobertura a la capital del estado y a una docena de municipios aledaños. Esto debido a que perdió un amparo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de no autorizar
aprobar la renovación de su concesión de espectro. De acuerdo con el organismo, Canal 7 y el canal multiplexado deben salir del aire porque ambos utilizan el mismo espectro radioeléctrico para transmitir y no tendrán permiso de emisión a partir del sábado 1 de enero de 2022. Si esta salida ocurre, sería la primera ocasión en que un canal de televisión es apagado luego de 27 años de operación continua. Y en noticias internacionales, los gigantes de Google y Microsoft se comprometieron a destinar $30,000 millones en ciberseguridad durante los próximos 5 años. Tras una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y luego de reconocer que el mundo se está digitalizando cada vez más rápido y que día tras día los riesgos en seguridad aumentan, Google prometió $10,000 millones y Microsoft $20,000 millones para hacer frente a los delincuentes informáticos, expandir la red de capacitación y ayudar a las agencias gubernamentales de Estados Unidos a actualizar su sistema de seguridad digital. El Consejo de Estado de Cuba anunció que pondrá fin al Instituto de Radio y Televisión creado en 1962 en un cambio que propone fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad. El organismo que controla las emisoras será sustituido por una entidad de información y comunicación social. Este cambio se ordena luego de la promulgación de un decreto que prohíbe la difusión de noticias falsas y la incitación a la violencia. Según expertos, esta ley no prohíbe las publicaciones o interacciones en las redes sociales, solo pone límites a los contenidos que por su carácter ofensivo atentan contra el Estado cubano y los ciudadanos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite la sección completa en nuestras redes sociales. Consulte Notimedios en nuestras redes sociales, escuche la selección que ha hecho Ángeles Medina de las noticias de comunicación, las más relevantes de la semana. Y por supuesto agradecemos los mensajes de nuestros radioescuchas que están interesados en estos temas. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Antes de entrar a nuestra entrevista con 2 representantes de la red de exalumnos de la Septien, vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Miroslava Jasso sobre el primer foro digital sobre educación periodística. El pasado 24 de agosto se llevó a cabo el primer foro digital sobre educación periodística organizado por la red de exalumnos Septien, una agrupación de egresados de la Escuela de Periodismo Carlos Septien García, que se reúne de manera voluntaria y altruista para el mejoramiento periodístico. En este primer foro digital, que se transmitió a través de la página oficial de la red de exalumnos en Facebook, se llevaron a cabo 3 mesas de diálogo sobre diversos temas relacionados con los retos y realidades que enfrentan los periodistas desde su formación hasta el ejercicio profesional, como el avance de las nuevas tecnologías, los esquemas multitarea, los derechos humanos, la equidad de género, entre otros. En la conversación participaron 15 especialistas de periodismo y medios de comunicación, quienes compartieron sus puntos de vista, conocimientos y experiencias respecto a los temas. En la primera mesa de trabajo en la que se abordó el tema de los retos del periodismo en el 2021, participaron 4 reputados periodistas, quienes conversaron sobre la evolución del periodismo a partir del surgimiento de nuevas tecnologías que han producido cambios significativos en los procesos comunicacionales, como la necesidad de conocer el lenguaje transmedia para ejercer el periodismo. En referencia al autor argentino Tomás Eloy Martínez, se habló de la crisis del periodismo. Sin embargo, Akiko Montes de Oca, directora de Información Digital de Grupo Imagen, dijo que no se trata de crisis y se mostró optimista respecto al reto de las nuevas tecnologías. Escuchémosla. Yo considero que más que crisis hay una evolución, ¿no? Hay una evolución en todos los sentidos, en la forma de cómo presentar a veces hasta las notas y en la parte tecnológica, que es la forma de presentar de una forma de inmediatez por la parte digital. Yo considero que no hay un periodismo digital. Los periódicos y otros medios informativos solamente se aprovechan de esa tecnología
para poder difundir con inmediatez y hacen el seguimiento de la información hora tras hora, minuto tras minuto y con la forma de que cómo se manejan, que es al instante. Lo digital nos ayuda, es cosa de acostumbrarnos y más bien ir evolucionando con ello. Por su parte, Raúl Trejo del Arbre, periodista, escritor e investigador de temas de sociedad, política y medios de comunicación, aclaró que se trata de una crisis de las industrias de comunicación y no del periodismo, e insiste en no sacralizar la prensa impresa, sino en evolucionar. Escuchemos su participación. Me acuerdo del periodismo de hace varias décadas y lo pongo en contraste con el de hoy, y cuando escucho, como he oído esta tarde, que hay una grave crisis en el periodismo, la verdad es que lo pongo en duda. Propongo matizar. Una es la crisis del periodismo y otra quizá la de las empresas de comunicación, por supuesto. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir como colaborador en algunos diarios, la enormemente desdichada costumbre de la censura. Eran mutilados de nuestros textos y los veíamos como algo parte del negocio y del oficio. No creo por eso que haya una crisis del periodismo, pero sí nueva colección de inconvenientes para los negocios de las empresas de comunicación. Para finalizar su comentario, Trejo del Arbre compartió su opinión respecto al futuro de la prensa. El diario impreso, la revista impresa, van a ser un lujo como los libros de arte en papel cuché. Creo que no hay que sacralizar a la lectura en papel y hay que adaptarnos al nuevo entorno de carácter digital. La segunda mesa, Derechos Humanos y Equidad de Género, responde a la necesidad de reflexionar acerca del lugar que ocupan las periodistas en el gremio y los retos que enfrentan continuamente. Para ello, se reunieron 5 periodistas de distintos medios de comunicación para compartir sus experiencias como mujeres en el campo del periodismo, lo que resultó en un intercambio largo y fructífero sobre un tema que está revolucionando la vida pública en todo el mundo. A continuación, escucharemos la participación de Alejandra Crail, periodista de investigación, quien habló sobre el papel de los estereotipos y roles de género que deben vencer las periodistas desde su formación. Reflexionaba muchísimo sobre este tema, ¿no? Creo que nunca en mi vida pensé en que no podría ser periodista. Jamás pensé que mi género era una limitante o que iba a terminar por acotar o poner una frontera para acercarme a determinados temas o que limitaran mi participación, tal cual, ¿no? Pero sí reconozco que cuando yo estudiaba en la Septien, sí recibí ciertos comentarios que indicaban que si yo iba a ser periodista seguramente me iba a enfocar solamente en televisión o en espectáculos o todos estos roles de género que se asocian con el tema de las mujeres, ¿no? Y que pues están bastante equivocados, hoy lo podemos decir así, ¿no? Las mujeres podemos hacer cualquier cosa sin importar nuestra condición de mujeres. Pues estamos teniendo mayor presencia en los medios, estamos también poniendo agenda, estamos colocando temas históricamente vedados, ayudando a la sociedad a cuestionarse toda esta violencia institucional que parte a raíz de un sistema patriarcal del que formamos parte todas y todos. Entonces, creo que estamos en medio de un avance sustancial que todavía es un largo camino por recorrer, pero que es definitivamente importante, ¿no? Y para concluir la mesa de discusión, Alejandra Crail reflexionó acerca del potencial de las periodistas como agentes de cambio en las narrativas actuales. Pues justamente la presencia de las mujeres en los medios de comunicación cambia las narrativas históricas, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahorita? Pues los medios han tenido que cambiar incluso cómo cubren un feminicidio, ¿no? Han tenido que cambiar esta política interna de culpar a la víctima, incluso cuando no se trata de mujeres, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no vimos que los mismos medios señalaban a una persona que moría, por ejemplo, en medio de esta mal llamada guerra contra el narco? En algo andaba, ¿no? Esta idea que estaba tan presente, ¿no? Todos estos discursos están cambiando porque las mujeres entendemos muy bien justamente qué implican esas discursivas, ¿no? Y qué impacto tienen en la sociedad. La tercera y última mesa de diálogo sobre la educación periodística en la era digital comenzó con el testimonio de Jennifer Ramírez, coordinadora de información MBS.
La periodista hizo una reflexión necesaria sobre el estado de la profesión y las habilidades que debe tener cualquier comunicador y periodista en un ambiente competitivo. Escuchémosla. Los periodistas, como muchos otros profesionales, han tenido que reinventarse, especialmente en las últimas décadas. La tecnología y los estándares digitales, el Internet y las nuevas herramientas en línea han propiciado tanto la evolución en el consumo de información como en la forma de presentarla y hacerla llegar a la audiencia, lo cual sí nos impone el reto de equilibrar esa esencia, las funciones, las características originarias del periodismo con las nuevas herramientas de comunicación, las necesidades de las empresas de comunicación y del público. Ahora escucharemos a Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante el Vaticano, columnista de negocios y conductor de radio y televisión, cronista de la Ciudad de México, escritor y exprofesor de la Carlos Septién, quien se atrevió a ir más allá de la técnica y describió las cualidades que debe tener un buen periodista para ejercer. Estamos hablando de un periodismo que requiere de periodistas, como decía nuestra antecesora, multimedia, de gente que pueda hacer prácticamente de todo, y para decirlo más con menos, se requiere técnica, y esa técnica necesariamente la dan las escuelas de periodismo. Pero independientemente de los valores básicos que tiene el periodismo en su enseñanza, yo diría que no solamente se trata de aprender la técnica, no se trata solo de saber manejar estos aparatitos a veces tan disímbolos, a veces tan complicados, a veces tan fáciles para quien ya los domina, sino también, aprender los cimientos básicos. ¿Cuáles son los cimientos básicos para un periodista? La cultura. Pero la cultura debe ser una cultura general. No, creo que sí debe existir el periodismo especializado, pero el que sea especializado no quiere decir que solamente sepa de deportes, o solamente sepa de finanzas, o solamente sepa de sociales. Se trata de tener un conocimiento amplísimo. Así concluyó el primer foro digital sobre educación periodística. Sin embargo, la conversación parece estar lejos de terminar, pues del foro comenzó un importante debate sobre periodismo en el país, un periodismo que parece renovarse constantemente y una formación académica que debe ajustarse a las necesidades del mundo actual. Bueno, lo que escuchó es una muestra de aquello que ocurrió los días 24, 25 y 26 de agosto en este primer foro digital de educación periodística organizado por la red de exalumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tenemos ahora a continuación para ustedes una entrevista con los organizadores. La entrevista. Red de exalumnos Septién. La Red de Exalumnos Septién es una organización de casi 1,000 periodistas egresados de la más antigua y reconocida Escuela de Periodismo en México, quienes organizaron la semana pasada el Foro Digital sobre Educación Periodística. En este foro se habló, entre otras cosas, de los retos del periodismo en el 2021, de derechos humanos y equidad de género, y también de la educación periodística en la era digital. Esta organización surgió con la inquietud de contribuir al mejoramiento y mantener el legado y el prestigio de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Entre sus proyectos está el de constituir una organización de periodistas, lo cual es una muy buena noticia. Y para conversar sobre esto nos acompañan Alejandra Ailuardo y Tenoch López, del comité organizador de la Red Exalumnos Septién. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Graciela. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias a Alejandro Ailuardo y a Tenoch López del comité organizador de la Red Exalumnos Septién. Gracias por su tiempo, por su disposición. Y quiero preguntarles para arrancar esta charla, ¿qué es lo que motivó la constitución de una organización de exalumnos de esta prestigiada escuela de periodismo como es la Septién? ¿Qué nos dices, Alejandra? Sí, fíjate, José Ángel, que fue muy curioso porque vimos que había algunos vacíos dentro de la escuela, de la escuela Carlos Septién García,
como exalumnos y platicando también con alumnos desde no sé, en el área académica, ¿no? En algunos puntos específicos. Y lo que detonó esta reunión de exalumnos, esta convocatoria para los exalumnos fue precisamente una carta de profesores que también tenía inquietudes con respecto a la escuela y a sus directivos. Entonces, esto fue el motivo principal por el cual decidimos iniciar este grupo, que inició como un grupo de Facebook, y posteriormente, pues iniciamos convocatoria para representantes de generación. Poquito a poco nos fuimos reuniendo un aproximado de 50 periodistas de diferentes nichos del periodismo, y fue bastante interesante ver cómo el intercambio de ideas era el mismo. Algunos diferían, otros eran muy parecidos, y bueno, pues ahí fue cuando decidimos entonces organizarnos para lanzar la primera carta como para fijar postura del grupo de exalumnos, del grupo de la red de exalumnos Septien. Sabemos que la escuela ha estado enfrentando recientemente estos conflictos que entendemos que se deben más que nada a cuestiones administrativas de quienes ocupan los puestos directivos actualmente, no son periodistas, según denuncias que hicieron algunos profesores de la escuela. ¿Es esto cierto? Pues así es. Yo creo que es una problemática de las más profundas, Graciela, porque bueno, es absurdo, hasta llega a ser absurdo que una escuela de periodismo esté dirigida por alguien que no conoce la profundidad del periodismo y que incluso ha tenido fuertes declaraciones acerca de los periodistas, ¿no? También las acciones que ha tenido la Escuela de Periodismo Carlos Septien García no ha sido a vista de muchos, no ha sido una, por ejemplo, volvemos al diálogo público y abierto, ¿no? No se ha dirigido con la transparencia con la que una escuela de periodistas tendría que. Hay muchas inquietudes que teníamos como exalumnos y como alumnos que también compartieron en su momento, pero entonces este grupo de exalumnos es por eso que decide abrir diálogo, la petición de diálogo público y abierto a la dirección de la Escuela Carlos Septien García y a la Asociación Cultural Carlos Septien García. Y vaya que se está reconfigurando esta profesión de periodistas, de comunicólogos, de comunicadores, Tenoch. Esto ha cambiado grandemente. ¿Cómo abonarías a lo que ha dicho Alejandra Eduardo en cuanto a lo que sucede en la Escuela de Periodismo Carlos Septien García? Mira, creo que la Septien está enfrentando, si bien retos particulares, también retos generales de la profesión del periodismo y de la educación del periodismo. Hoy vemos que al periodista se le ataca desde las mañaneras o se le ataca también, pues como acaba de pasar recientemente con una conductora de televisión, desde los grupos delincuenciales. Incluso muchas personas les dicen a sus hijos, no estudies periodismo por el riesgo que implica y el descrédito que también se le están generando a la profesión, ¿no? Entonces es necesario que las escuelas, entre ellas la Septien, retomen estos retos y también el cambio tecnológico que viene después de la pandemia y trasladen todo eso que ha pasado durante varios años, todo lo que es la tradición periodística, los valores de ética y rigor periodístico, y los adapten a la nueva realidad, ¿no? La nueva normalidad. Entonces, eso es lo que también nosotros estamos tratando de impulsar, que el cambio sea no solamente en la Septien, que es nuestra alma mater y es lo más importante, pero que también se beneficien los recién egresados que salen en este 2021 y que van a salir en los próximos años y que tienen la misma vocación y la misma pasión por el periodismo que tenemos los que salimos hace 30 o 35 años. En general, toda la educación está enfrentando el problema que se deriva de la pandemia, es decir, el paso de la educación al ámbito digital totalmente o
en buena parte, ¿no? En ese sentido, serán necesarios cambios no solamente en los planes de estudio para actualizarlos a estos nuevos entornos en los que se desarrolla el periodismo, sino también en nuevas estrategias didácticas, nuevos materiales educativos, este tipo de reformas que se tienen que hacer pues prácticamente en todas las escuelas. En el caso del periodismo, y en particular de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ¿qué propuestas tienen ustedes con respecto a los cambios en los planes de estudio y en los métodos didácticos para enseñar el periodismo? Pues fíjate que lo hemos platicado mucho y uno de los cambios fundamentales es generar contenidos periodísticos que sean fuertes desde la escuela. Una escuela de periodismo no nada más tiene que centrarse en la cuestión académica y sacar buenas calificaciones y obtener un título, sino también en generar contenidos periodísticos desde adentro para poder entonces ir formando periodistas con práctica desde antes de salir, ¿no? Desde la academia. Es una de las propuestas que tendría la Red Exalumnos Septién para la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Otra de ellas sería este tipo de foros que impulsan el diálogo y abren este debate que es muy necesario y sobre todo por el contexto en el que vivimos actualmente. Por supuesto, Alejandra, y ahora que hemos visto tantas noticias impactantes, periodistas que han recibido dinero de distintas administraciones, los influencers por aquí, por allá, en esta reconfiguración. Hablabas de periodistas que deben tener pues una cierta expertise en la creación de contenidos, pero yo también añadiría otras cosas como la ética, por ejemplo. No sé qué opines. Claro, sin duda. La ética es una de las de los temas fundamentales que debería de tener en cuenta el periodista a lo largo de su carrera desde el aula. Es algo que en cierto modo muchos profesores lo repiten a lo largo de la carrera y es por supuesto fundamental que se siga abriendo el diálogo en este tipo de foros, ¿no? De encuentros entre periodistas, que bueno, al final hablamos de libertad de expresión, pero la pregunta aquí es, entre nosotros hay libertad de expresión, ¿realmente hay un entendimiento entre periodistas? Eso es también la propuesta fundamental que trae la Red Exalumnos Septién, generar una comunicación, compartir la experiencia, compartir el pensamiento y generar juntos. Y qué mejor que sea pues de la misma casa de estudios, ¿no? También es importante que los periodistas tengan una preparación y una conciencia del tema de la equidad de género, que es uno de los temas que ustedes incluyeron en una de las mesas del foro que organizaron la semana pasada. Esto es importante, Tenoch, porque estamos viendo que todavía hay una inequidad muy grande en los medios de comunicación. Sobre todo en los puestos, digamos, directivos, de decisión, todavía siguen estando en manos de hombres. Muchas de las áreas del periodismo, muchos temas como los deportes, como la política, siguen estando en manos de hombres. ¿Qué tan importante consideras esto y qué tanto crees que ya la Escuela de Periodismo Carlos Septién García ha estado haciendo por introducir estas temáticas en la formación de los periodistas? Claro, tuvimos una mesa muy interesante de equidad de género con 5 exalumnas de la Septién de diferentes generaciones, en la que hablaron libremente durante el primer foro digital. Y bueno, es un tema fundamental, no solo que se dé en los medios, sino también que desde la escuela les enseñen el tema de equidad de género. Desde la universidad, en este caso la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, debe de enseñarse a los periodistas cómo tratar las notas de equidad de víctimas, de la violencia, para que puedan comunicarlas adecuadamente, porque somos el primer filtro en muchos de los delitos, crímenes y cosas terribles que suceden en este ámbito. Entonces es muy importante eso. En segundo lugar también,
En cuanto a la igualdad laboral en los medios, casi el 60% de las personas que trabajan en los medios son mujeres, pero la mayoría de los directivos son hombres. Entonces, no solo que les den mayores espacios y mayores puestos de dirección, sino que también no las limiten a ciertos temas o ciertas coberturas, sino que les permitan, y bueno, que se gane, tienen ese derecho, por supuesto, y que sea igualitario para todos. Es un tema muy, muy, muy importante en la academia y en los medios. Y en la vida nacional, diría yo, mi estimado Tenoch López, conversamos contigo y con Alejandra Ailluardo en torno al primer foro digital de educación periodística que se llevó en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, un foro que ha sido promovido por exalumnos que están interesados en un periodismo diferente. Le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos en torno al primer foro digital de educación periodística con Alejandra Ailluardo y Tenoch López del comité organizador de la red de exalumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Vaya que es importante redefinir el periodismo, reconceptualizarlo. Las redes sociales, mi querida Graciela, y tú lo sabes bien, están transformando esta noble profesión, quiero pensarla todavía, en distintos caminos, muchos de ellos todavía impredecibles ahora, como el periodismo activista, por ejemplo, ¿no? Así es, creo que el periodismo tiene este nuevo ámbito en el que se está desarrollando, que es el ámbito digital. Sin embargo, el periodismo pues es el mismo. Escuchaba la conferencia de Raúl Trejo en donde decía algo así, ¿no? No es que el periodismo esté en crisis, las que están en crisis son las empresas periodísticas y estamos teniendo un cambio del papel y de los medios electrónicos hacia lo digital. Esto solamente es un cambio de forma, pero en el fondo el periodismo es el mismo, sigue teniendo los mismos principios, sigue teniendo la misma ética, y yo creo que en este sentido los periodistas pues deben tener estas bases muy firmemente desde la escuela, desde donde se preparan los periodistas en las universidades o en escuelas como esta, como la Carlos Septién, que es una escuela pues muy especializada en periodismo. Muchas de las universidades que empezaron hace unas décadas con las carreras de periodismo y comunicación, después fueron dejando como el periodismo de lado, ¿no? Y se centraron más en la comunicología y sobre todo en el estudio de las tecnologías digitales. Y bueno, esto de alguna manera afecta la forma en que los periodistas, quienes hacen información para los medios, para comunicarlo a la gente, pues están teniendo a veces pues algunas deficiencias, ¿no?, en su preparación. También porque muchas veces muchos de los medios piden un tipo de trabajo que no permite al periodista desarrollar realmente el trabajo que debería de hacer, ¿no? Es decir, se les piden notas como a modo para tener cierta impresión en el auditorio, en las audiencias, como por ejemplo cuando se va a cubrir una manifestación y solamente el jefe de información te pide la información de cómo se afectó el tráfico, pero no te pide la información de qué era lo que estaban demandando los manifestantes, por ejemplo, ¿no? Cuando también te piden notas muy cortas, como ahora en el ámbito digital, pues se piden notas muy cortitas, en donde muchas veces ya no se permite al periodista abundar en la información y dar una versión un poco más realista de lo que está sucediendo. En este sentido, pues es muy importante también que haya
esta organización de los periodistas, ¿no? Para poder no estar tan solos frente a estas condiciones a las que se enfrentan. Sabemos que existen otras organizaciones que desde hace décadas y, bueno, el que exista ahora esta intención de hacer una nueva organización de periodistas, como decía yo al inicio, pues es muy alentador. ¿Qué diferencia tendría esta organización con otras? ¿Se van a centrar en el tema educativo o van a actuar a nivel nacional? ¿Hay una, no sé, una media de las edades a las que están ustedes convocando a periodistas de todas las edades o jóvenes? Cuéntenos un poco más de cuál es la intención con esta organización. Bueno, llevamos 12 semanas trabajando juntos, ya 12 semanas, un foro, nuestras redes sociales han crecido, hemos platicado, llevamos 14 reuniones de representantes y bueno, sin duda la inmediatez que se vive hoy en día nos impide como periodistas ejercer de una manera profunda, pero es precisamente el punto que queremos nosotros como Red Exalumnos atacar. ¿Cómo? Pues generando entonces cursos enfocados en el periodismo de datos, el periodismo digital, generar trabajos de profundidad con cursos digitales específicos y también con trabajos y cosas que quieran generar los compañeros. Asimismo, pues la vinculación del gremio, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque nos da mucho gusto y mucho orgullo darnos cuenta y comentar que los exalumnos de la Carlos Septién García no nada más están en México, sino en muchas partes del mundo, y en este momento contamos con su apoyo y hemos platicado de esta vinculación internacional para poder generar este trabajo conjunto, pues ya digamos a un nivel más fuerte, a un nivel más a nivel internacional. También tenemos pensado pues generar desde notas, ¿no? Cosas inmediatas como lo requiere el periodismo hoy en día, pero bueno, siempre desde nuestra perspectiva y con la libertad para que los compañeros pues puedan ejercer como en teoría se ejerce en México. No sé si, bueno, Tenoch quiera comentar algo más. Sí, muy interesante lo que dices, Alejandra, y además hay temas de protección a periodistas, por ejemplo, que ahora es tan importante, ¿no? Tener esos conocimientos y transformar la relación que existe entre los profesionales del periodismo y las empresas del periodismo, así como la creación de nuevos espacios. Sin embargo, estas organizaciones de periodistas, algunas han tenido mayor suerte que otras, han luchado muchísimo para permanecer y para poder, digamos que aglutinar a un gremio que es muy difícil, Tenoch. Mira, imagínate 1,200 periodistas que tienen entre 2 y 30 años de experiencia, todo el conocimiento que tienen sobre la profesión del periodismo. Entonces, eso es muy importante. Vamos a generar una masa de conocimiento, de opinión y de experiencia que vamos a ofrecer a todos los demás periodistas de México, ¿no? Entonces, y esto no solamente desde el tema de ética o noticioso, sino también incluso laboral. Por ejemplo, pensamos que es muy importante que haya un ranking de sueldos para que los periodistas conozcan cuánto deben de ganar en cada posición. También que haya una visión empresarial entre los periodistas, porque hoy un periodista puede ser su propia marca, puede tener sus propios medios digitales y entonces generar su propia empresa, ¿no? Y también, por supuesto, la interacción con la sociedad, ¿no? Pensamos que es muy importante que los periodistas sean tomados en cuenta como miembros de la sociedad, que deben ser respetados y valorados y que cumplen una función social específica. Entonces, a todo esto nos vamos a enfocar con el aval de que todos surgimos de la misma cuna, de la misma casa, ¿no? Que es la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que como bien dices, pues tiene 72 años de tradición. Queremos conservar esa tradición, esperamos que la Septién siga y también pues parte de nuestro trabajo va a ser conservar ese legado hacia el futuro
para seguir aportando al periodismo durante muchos años. Oye, Tenoch, permítame decirte algo. Y hay muchos egresados de esta prestigiosa escuela que están en puestos clave y que son periodistas importantes, pero no están cerrados a la participación de egresados de otros espacios, de otras universidades, ¿no? Efectivamente, no vamos a hacer una asociación de exalumnos, porque normalmente las asociaciones de exalumnos tienen que trabajar pues a la sombra o en conjunto de su alma mater, ¿no? Nosotros queremos trascender un poco más allá de eso. Todavía no estamos en pláticas entre todos los periodistas para definir el nombre y el alcance de la asociación, pero efectivamente queremos que trascienda a la red de exalumnos Septien, que la siga conservando, que siga siendo su núcleo y su base, pero también llegar a muchos lugares, ¿no? En los estados del interior, por ejemplo, hay mucha necesidad de conocimiento profesional sobre el periodismo, ¿no? Normalmente quien quiere estudiar periodismo viene a ciudades más grandes, ya sea Guadalajara, Monterrey, México, Veracruz, que es un importante foco también de la enseñanza periodística, pero queremos llegar a través de las nuevas tecnologías a todo México y, de ser posible, pues a otros países a través de una red internacional. Piensan hacer labores de capacitación, de defensoría de periodistas, de gestión ante el legislativo. Cuéntenos. Sí, pues vamos a generar cursos digitales y a seguir planeando este tipo de foros, de conversatorios, de charlas pequeñas entre periodistas que nos hemos dado cuenta que generan no nada más pues el diálogo interno, sino un diálogo externo que nos parece bastante interesante. Y bueno, también el chiste es ir avanzando poquito a poco entre todos y generando pues lo que vaya surgiendo, las ideas que vayan surgiendo en el grupo de manera ordenada y de manera pues clara, ¿no? Siempre con la visión de aportar al periodismo y aportar a la Carlos Septien García. Y bueno, ahí cabe mencionar que, o sea, sí fue invitada incluso la Escuela de Periodismo Carlos Septien García al foro. Estamos abiertos a colaborar con la escuela, con la institución, con sus alumnos. Con la dirección. Pues sí, por supuesto que con la dirección. La dirección al final es el barco. Nosotros les enviamos la invitación como se las enviamos a los demás invitados y bueno, pues ahora sí que como dicen coloquialmente, nos dejaron en visto, ¿no? No, a mí en lo personal me dio mucha tristeza porque una vez más es una actitud pues de ignorar un mensaje de un grupo de exalumnos que ahorita ya está tomando un poquito más de fuerza, que ya está generando cosas importantes a nivel periodístico y que, bueno, la Escuela de Periodismo Carlos Septien García sigue en el plan de trabajar sola. En cuanto quiera colaborar con nosotros en algún proyecto, nosotros encantados de poder generar juntos. Y por supuesto que tenemos la intención de abrir las puertas a otros periodistas, tanto que en este primer foro digital sobre educación periodística, se invitaron a algunos periodistas externos a la Septien para armar un videíto, ¿no? De qué es lo que piensan, ¿no? Acerca de las tres mesas, ¿no? Su postura acerca de las tres mesas y en los siguientes planes de la red Exalumnos Septien, pues pensamos, no sé, abrir diálogo entre periodistas de la Septien y periodistas egresados de otras instituciones. La red Exalumnos Septien tiene las puertas abiertas para todos los periodistas y, por supuesto, para nuestra alma mater. Perfecto, pues estaremos pendientes de esta organización que en septiembre se va a constituir y ojalá que se logre un buen diálogo en la escuela y la participación sobre todo de los jóvenes que están actualmente estudiando periodismo en esta maravillosa escuela. Creo que es muy importante que haya nuevas generaciones metidas en esto y para quienes quieran entrar en contacto con ustedes tienen una página que es www.redexalumnos
redexalumnosseptien.org, y también tienen un correo electrónico a donde se pueden dirigir, redexalumnosseptien@gmail.com, y ahí pueden también en esta página web escuchar todas las conferencias de las 3 mesas de este foro que se realizó la semana pasada. Así que invitamos a nuestro público a echarse un clavado por ahí y ver lo que dijeron los periodistas que participaron en el foro organizado por esta red Exalumnos Septien. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Tenoch. Esperamos tenerlos pronto en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela José Ángel. Hasta muy pronto, queridos amigos, y éxito en sus empresas. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos mucho por su compañía. Los esperamos la próxima semana y continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez colaboramos en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima.